Bueno, si no me equivoco ya estamos grabando. Buenos días a todos los que se sumaron al último, incluido Martín. Ahora yo voy a apagar mi cámara web para, por las dudas, disminuir ancho de banda y que no sea esa la culpa de mis cortes. Y estamos. Buen día Martín. Franco también se sumó. Pues somos más o menos 25. Así que, siendo las 8:08, yo propongo que arranquemos nomás. La idea de hoy es hoy vamos a empezar con el tema 2, que es costo, performance y energía. Como les dije, siempre, antes de empezar cada clase, un pequeño repaso de los conceptos claves de la clase anterior. ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? Vimos, por un lado, unos números que todo ingeniero debe saber. ¿Y qué es lo importante de los números? Que las distintas partes de la computadora que habíamos visto antes, la primera clase, tienen distintos tiempos de acceso, distintas latencias de acceso, y que las diferencias entre esos tiempos no es poca, sino que es de varios órdenes de magnitud. Entonces, eso genera un problemón, digamos, porque tenemos que hacer que un montón de partes interactúen entre sí, pero hay órdenes de magnitud de diferencia entre los tiempos de las distintas partes de la computadora. Entonces vimos qué es lo que es arquitectura de computadoras. Una de las definiciones dice que trata de disimular las enormes diferencias de latencia de estos distintos componentes. Y otra cosa que vimos es que, en general, la arquitectura de computadoras es una rama, digamos, de ingeniería en computación, que trata de coordinar los distintos niveles de abstracción. No es solamente que ven unas capas intermedias, sino que vemos cómo las distintas capas que componen un sistema de computación interactúan entre sí, cómo influye una capa en la otra, etc. Y vimos también que arquitectura de computadoras está sometida a fuerzas de cambio, que la característica que tiene que están en constante evolución. Algunas ayudan a la arquitectura de computadoras, otras retrasan la arquitectura de computadoras, pero lo importante es que se están permanentemente moviendo. Después, otra cosa que analizamos fue el concepto de multitarea. Básicamente la idea clave es no perder tiempo esperando, ya que las latencias te dan muchos órdenes de magnitud de diferencia. Cuando tenemos que esperar por algo, no esperamos, hacemos otra cosa. Y de esa manera vamos ganando tiempo. Y el último que terminamos la clase pasada, el tema 1, vimos el rol del sistema operativo, o sea, cómo influye y cómo juega el sistema operativo con la arquitectura de computadoras. Vemos que la importancia del sistema operativo es porque su tarea es conseguir un manejo eficiente de todos los recursos compartidos de la computadora. Por recursos me refiero al procesador, memoria, discos, monitor, todas las partes y componentes son todos recursos de la computadora. Y a su vez no solamente es una cuestión de manejarlos de manera eficiente, sino también de hacerlo de manera segura, o sea, tratar de que un programa no afecte al programa de la par, un dispositivo no afecte al dispositivo de la par. Para que el sistema operativo pueda funcionar y pueda cumplir con su rol, necesita que el hardware que esté por debajo le provea soporte con un montón de funcionalidades. Y ese montón de funcionalidades, por lo menos grandísimos rasgos, por lo menos por ahora, el hardware por debajo, los procesadores, le tienen que proveer modos de ejecución para por lo menos distinguir lo que es un espacio de usuario de un espacio supervisor, tienen que proveer manejo de interrupciones y tienen que proveer manejo de prioridades. Y dijimos que por suerte esas cosas son temas que ustedes ya vieron, sistemas con micro, deberían estar repasando todos estos días para poder hacer los prerequisitos del miércoles que viene. Así que en ese sentido, son temas que ya vimos, no vamos a profundizar por el momento en todas esas cosas. Buen día para los que llegaron un poquito empezada la presentación y siguen llegando gente.
¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a los conceptos que vimos en el repaso de la clase pasada? Buen día, Roberto. Una alegría tenerte solo a las 8:12. Sí, está bien. Sí, no lo gasten todo, Robertito. Soy yo nomás el único que lo puedo gastar. Bueno, María de los Ángeles dice que ninguna duda. Entonces, también les había comentado que cada vez que empezamos un tema, les muestro así cómo va el panorama general desde el día de hoy, que empezamos el tema, hasta cuando tenemos previsto nuestro primer parcial, que es el 13 de mayo. Por el momento, vamos bien, está puesta cantidad de horas, todo lo que vamos cursando. Eso es un pantallazo de todo lo que tenemos para ver hasta el primer parcial. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver o los contenidos de este tema 2? Este tema 2 se trata de las 3P de arquitectura de computadoras, que es algo que yo les mencioné en la primera clase. Las 3P son Price, Performance y Power. Son tres criterios principales que vienen movilizando arquitectura de computadoras desde hace 50 años. Price es costo. ¿Cuál es el costo de los circuitos integrados? ¿Por qué? Porque nosotros nos gustaría que todas las computadoras sean más baratas. Nos gustaría pagar menos por las computadoras. Después la segunda P es de performance, porque ¿qué implica? Performance es qué rendimiento tienen las computadoras, cuán buenas son las computadoras. Y en realidad todos queremos todo el tiempo computadoras más rápidas, que nos permitan hacer nuestra tarea en menor tiempo o que anden mejor. Y la tercera P es Power, que tiene que ver con energía, con el consumo de energía, porque queremos que nuestras computadoras cada vez sean más eficientes en el uso de la energía. Una pequeña aclaración. Cuando yo ahora me refiero a computadora, un término genérico, no hablo estrictamente de una PC o estrictamente de una notebook. Me refiero a cualquier tipo de computadora que vimos en la clase pasada. Y fíjense que estos tres conceptos de Price, Performance y Power se aplican para cualquiera de los tres. O sea, nosotros queremos que nuestro celular que tenemos en el bolsillo sea cada vez más potente. Queremos que nuestro celular a su vez sea un poco más barato. Bueno, aquí estamos de vuelta. Sí, 8:15. Evidentemente es aleatorio todo esto. Bueno, ahora ya estoy de vuelta. Si no me equivoco, estamos todos viendo la presentación de nuevo y escuchándome a mí. Sí, dice Leo, gracias. Entonces les decía que queremos que nuestro celular sea más barato, nuestro celular ande mejor, nuestro celular le dure cada vez más la batería y obviamente también pasa lo mismo con supercomputadoras, con la notebook, con todo. Entonces yo voy a hablar de computadora, pero piensen que es cualquiera de los tipos de computadoras que vimos en la clase pasada. Eh, Se cortó la presentación. Gracias, Martín. No, está bien, gracias por avisar. Sí, se ve cortado. Ahora sí la deberían estar viendo de nuevo.
parece que estamos con la ley de Murphy o con algo molestando. Sí, será una señal, presenta. Dice Leo, le falta performance a la PC. Sí, no sé si es la PC, no sé si es la red, falla alguna de las 3P. Bueno, puede ser. Después entre todo lo vamos viendo. También vamos a ir mezclando, digamos, cada vez que vemos uno de estos temas, ir viendo tendencias de hacia dónde se mueve cada uno de estos temas en arquitectura de computadoras. Entonces, arrancamos con el primer tema, fabricación de circuitos integrados. El tema de los costos, price. Vamos a cómo se fabrican los circuitos integrados. Claro, dice Álvaro y Pablo que es viernes, la compu lo sabe, probablemente es viernes y a las 8:15 de la mañana. Pero bueno, vamos con fabricación de circuitos integrados. Ustedes algo de esto vieron, o en teoría vieron en materiales y dispositivos. Yo creo que muy poco, porque además es cierto que no deberían haber profundizado mucho. No voy a profundizar mucho ahora, pero simplemente les voy a hacer un pantallazo para que ustedes tengan una idea. ¿Cómo se fabrica un circuito integrado? Ustedes ahí están viendo un gráfico que tiene más o menos unos pasos en los cuales se puede ver la fabricación de los circuitos integrados. Todo comienza con una barra, un lingote de silicio, que ese lingote de silicio es un cilindro grande, tipo un salchichón, llamémosle un salame así, de ese tamaño, un poco más grande, que a su vez pasa por un proceso que dice ahí slicer, que es que se lo rebana, se lo corta en fetas, imagínense. Y cada feta, claro, de ese lingote de silicio, se lo denomina una oblea, una wafer. Una oblea está, por supuesto, en blanco, no tiene nada, y eso es un disco circular en los cuales el silicio. A esa oblea hay como, fíjense acá dice, entre 20 y 40 pasos de procesamiento que pasa por un proceso de litografía y de otras cosas, otros procesos con técnicas ultravioleta y demás, que la idea es que se le van grabando máscaras, y eso es parte de lo que ustedes creo vieron en materiales y dispositivos. Eh, Pasan por 20, 40 pasos, hasta que después tienen las obleas, las cuales ya tienen todo impreso, digamos, todo lo que vendría a ser los diseños de los chips. Luego esas obleas impresas se les hace un testeo para ver defectos de fabricación, se marcan en la oblea los defectos de fabricación, que son esas X que ven ahí donde dice Tested Wafer, y luego de pasar por ese proceso de testeo, pasan por otro proceso que se llama un dicer, que es un dicer simplemente es cortarla en daditos. Se pasa por unas especies de cuchillas, por decirlo así, que lo que hacen es cortar la oblea y quedan los cuadraditos, que son los que después van a ser los chips. Esos cuadraditos ya se descartan, los que no pasaron la verificación, y lo que se hace con cada uno de esos chips es agregarles un empaquetamiento. Entonces, para cada chip ya pasa a ser un chip empaquetado. Se le agregan las conexiones de los pines, se le agregan, bueno, todo el empaquetamiento para que parezca más el chip que tenemos en la computadora. Luego pasan por un nuevo proceso de testeo. ¿Por qué? Porque quizá en el proceso de corte y en el proceso de empaquetamiento puede haber alguna nueva falla, más de la oblea. Entonces pasan por un nuevo proceso de testeo, se descarta si hay algún chip empaquetado defectuoso, y todos los que pasan por ese nuevo proceso son los que se pasan a venderse a los clientes y se comercializan, ¿no? Bueno, ahí veo que Juan pone un link de YouTube. Yo también tengo un link de YouTube que está sugerido abajo. Hay muchos
links de YouTube. Dice que se le mostraron el MIDE, bueno, yo les muestro otro. Hay fotos reales de Noblea, está bien. A ver, vamos a ver la foto que plantea Lucas. Yo les voy a mostrar ahora Noblea. Pero ese proceso, lo que les quiero mostrar es que este proceso que está en este dibujito, este diapositivo, que tiene inclusive entre 20 y 40 pasos adicionales, es lo que probablemente sea hoy en día, y sin exagerar, digamos, no es estrictamente de arquitectura de computadoras, es uno de los procesos de fabricación más complejos de la historia de la humanidad. O sea, no hay ninguna otra industria que requiera tanto cuidado, sea tan, digamos, milimétrica, lo voy a decir así, pero en realidad está trabajando con nanómetros, sea tan masiva, porque no se producen tantos chips como ningún otro dispositivo. Entonces, esta diapositiva, este grafiquito que está acá, en realidad es un proceso industrial extremadamente complejo, probablemente el más complejo que exista en el mundo hoy en día. ¿Ya? Claro, Jonás dice que Intel publicó un video mostrando cómo se hacen los procesadores. Sí, Intel en realidad publica con cada generación que saca un video de cómo se hace. Son más o menos todos los mismos videos. O sea que probablemente el video que puso Juan, el que puse yo, todo lo demás, sean más o menos los mismos. La idea es que los miren porque siempre un video vale más que 1000 imágenes. Pero no lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Sigue llegando gente. Pero bueno, ese es un poco el proceso de fabricación. Es un proceso, como les dije, es complejo y por ende también es un proceso bastante costoso. O sea, no cualquiera puede fabricar circuitos integrados y de hecho hay relativamente muy pocas fábricas a nivel mundial que puedan hacer este tipo de procesos. Entonces, detalles de una oblea, después vemos lo que pasó Lucas recién, pero más o menos eso es una oblea. Ahí ustedes deberían estar viendo una imagen con una oblea impresa. Y una de las cosas que les quiero comentar yo de esta oblea es que esta oblea, las obleas en general, todas las obleas, tienen un diámetro de 300 milímetros, o sea, tienen 30 centímetros de diámetro. Y ese tamaño es un tamaño estándar desde hace más o menos 20 años. O sea que desde el 2000 aproximadamente todas las obleas que se fabrican, todos los chips que se fabrican de todos los procesadores son obleas de 300 milímetros de diámetro. Y de vuelta, cuando hablo de todos los procesadores, hablo de Intel, hablo de AMD, hablo de los procesadores de Samsung, hablo de los procesadores de Apple, hablo de los procesadores de IBM, etcétera, etcétera, etcétera. Todos se fabrican con las mismas obleas de 300 milímetros de diámetro. Por ejemplo, les muestro ahí unos detalles de algún procesador de Intel, que es un procesador, un Core i7 del 2011, segunda generación. Está hecho con tecnología de 32 nanómetros. Vamos a ver un poco de eso en un ratito. Fíjense, este detalle sí es importante que lo retengan. Cada chip mide más o menos 20 milímetros por 10 milímetros. Ese es un rectángulo de más o menos 220 milímetros cuadrados. Eso significa que si la oblea fija, ustedes más o menos pueden calcular con ese tamaño de chip unos 200 chips por oblea, 280 chips por oblea. Y después tenemos otro Intel Core i7 de octava generación, de 2017, 6 años después. Está hecho con tecnología de 14 nanómetros, o sea, los transistores son más chicos. En este caso, cada chip mide, fíjense, más o menos el mismo tamaño, 16 por 9 milímetros. O sea, es un poquito más chico, pero no vamos a decir que bruto, cuanto más chico es, pero es más chico. Si en vez de tener 220 milímetros cuadrados de superficie, tiene 150 milímetros cuadrados de superficie. Lo que implica que en vez de 280 chips, sacan 400 chips por oblea, lo cual obviamente es más beneficioso para la gente de Intel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, Jonás tiene una pregunta, parece. Son más chicos los chips, pero mejores.
Bueno, por el momento, esto, lo que acabamos de ver, implica que son más chicos. Si son mejores o no, lo vamos a ver durante este tema, durante el resto de temas. Pero por lo pronto veamos que son más chicos. Pregunta Roberto, si tienen más transistores por chips. Es bastante probable. No tengo el número exacto, pero sí, es muy probable que tengan más transistores por chip. Por eso es que el área es menor, es un poco más chica, pero como la tecnología y los chips, los transistores son mucho más chiquitos, es muy probable que la densidad haya aumentado y tengan muchos más transistores por chips. Pero ya van a ir viendo cómo se van mezclando varias variables. Pregunta Franco, ¿puede ser que siempre una porción del silicio falla? Sí, en general las obleas, esos discos que ustedes están viendo, no son un material que es totalmente puro, digamos. Entonces sí puede tener defectos de fabricación y que pueden estar repartidos por cualquier lado, o sea, ni siquiera están siempre en el mismo lugar. Entonces sí es probable que haya una porción del silicio que falle. Además, esos son los que, voy a volver un poquito atrás, fíjense en el paso donde dice el tested wafer, ahí es donde que hay unas X marcadas, ahí es donde se detecta, digamos, de la oblea cuáles son los que tienen algún problema y por el motivo que fuera, no se pudo imprimir el chip como debería haber sido impreso. Entonces ahí se los marca y después cuando se los corta se los descarta a esos chips defectuosos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Sigamos, yo también tenía preparado una imagen en oblea, como la que puso Lucas. Lucas puso varias imágenes en oblea, bueno, yo les muestro una acá. Y eso es, si no me equivoco, es un i7 8700, de vuelta de octava generación, de 6 núcleos. Y fíjense que más o menos, o sea, está bien, la imagen está coloreada, la imagen está manipulada para que la podamos ver, pero eso es una foto directa de una oblea de 300 milímetros y es una foto en la que se puede ver, más o menos se puede distinguir el patrón de lo que sería cada chip. Si le hacemos un zoom a cada uno de los rectangulitos chiquititos que se ven ahí y tenemos un poco de imaginación, como yo les dije que es de 6 núcleos, quizás ustedes puedan distinguir que hay como 6 estructuras que se están repitiendo, digamos, en ese patroncito que vendría a ser, supongamos, cada uno de los núcleos. Y además hay un montón de otras cosas. De vuelta, estamos hablando de que cada chip tiene más o menos 10 milímetros, o sea, 1 centímetro por 1,5 centímetros. Son bien pequeños, digamos. Se puede ver, se distingue algo. Después vemos las fotos que puso Lucas, seguramente hay más. Bueno, entonces, ¿a qué viene todo esto? Más o menos podemos estimar que el costo de un chip, o sea, del chip directamente que llega, que se fabrica, digamos, por decirlo así, es más o menos cuánto cuesta la oblea, con todos lo que son los procesos de fabricación y con toda la historia, dividido en cuántos chips, cuántos procesadores, digamos, puedo sacar por oblea, multiplicado por un factor que se llama yield, que es un factor de producción. Ya lo vamos a ver. Entonces, la idea es, ¿cómo calculo yo los chips que salen por oblea? Y bueno, una simple división más o menos entre cuánto es el área de la oblea. Calculo que está el todo el partido de algunos se acordará cómo es para el cálculo de la superficie de un círculo. Y dividido en el área del chip, que es usualmente rectangular, cuadrado por ahí, pero no son circulares, lo cual implica que hay un problema. Hay un problema siempre con los bordes del círculo. Entonces hay pedazos de la oblea, que es circular, que no se va a poder aprovechar, lo sabemos de entrada.
pero de acá se desprende que uno buscaría o querría que los chips sean más chicos. Si el área del chip es más chico, yo puedo sacar, como el área de la oblea es constante, yo puedo sacar más chips por oblea. Y si puedo sacar más chips por oblea de la primera ecuación, puedo hacer que, como probablemente el costo de la oblea sea una cuestión más o menos constante, más o menos, puedo hacer que teniendo un chip más pequeño, con más chips por oblea, el costo del chip se me hace más barato. ¿Se entiende hasta aquí? Luego, el factor de producción, yield, es justamente lo que hablábamos recién de las impurezas de la fabricación. Que básicamente el factor de producción es cuántos chips puedo sacar sin defectos sobre el total de chips. Entonces, no es en realidad no es una ecuación tan simple, no es un cociente, es una ecuación que es empírica, que es mucho más compleja, que tiene varias partes, pero básicamente la idea lo que apunta y lo que nos interesa por el momento a nosotros es que es un factor que en general es constante, más o menos depende de la fábrica, depende del proceso de fabricación. O sea, la fábrica 1, cuando fabrica procesadores de tal tamaño, usualmente maneja un factor de producción, un yield de tanto por ciento. ¿Se entiende? Y cuando fabrica procesadores de otro tamaño, la misma fábrica, maneja un yield de tanto por ciento. Suele ser un valor constante que lo da la fábrica. Y que la fábrica lo calcula con un parámetro mucho más complicado. En general, como digo, es un factor, o sea, es un valor, un número entre 0 y 1, que, fíjense, multiplica en la ecuación de arriba los chips por oblea, o sea que en realidad nunca salen, o sea, de manera ideal, con yield igual a 1, el cociente, digamos, de la ecuación del costo del chip es igual a chips por oblea. Pero en general ese factor de producción nunca es igual a 1, siempre es un poco más bajo, ronda entre, no sé, entre 80 y 99%, entonces se van a descartar varios chips, lo cual aumenta el costo del chip, el costo de cada chip que sale bueno. ¿Se entiende todas las ecuaciones y la idea? Bien, Franco. Jonás, por las dudas aviso que Franco te está ganando y no está contestando más rápido. No sé si eso puede afectar la reputación o no, pero atención con eso, ¿no? Está más despierto quizá hoy Franco, ¿no? Tiene el sí preparado. Bueno, entonces, ¿qué podemos deducir de las ecuaciones estas que les mostré anteriores? Si el costo del oblea es constante, el área del oblea es más o menos constante, el factor de producción es más o menos constante, ¿cuál es la única variable que podemos tocar? El área del chip. Entonces, nosotros si reducimos el área del chip, aumenta la cantidad de chips por oblea, aumenta el yield, dice la diapositiva. ¿Por qué creen que aumente el yield? No vale contestar sí. ¿Alguno se anima o se le ocurre por qué aumentará el yield cuando yo reduzco el área del chip? A ver, dice Lucas, porque si aumenta el número de chips, el número de chips defectuosos no aumenta mucho. Ajá. Dice Jonás, porque es un área más chica, caben menos fallas. Dice Martín, porque al haber mayor cantidad de fabricados hay más posibilidad de que haya defectuosos. Eso implica que aumentaría, está bien, aumenta el yield, a ver, más o menos. O que haya más chips afectados por una parte defectuosa del área. Juan Farber plantea que aumenta la escala de integración y es más difícil evitar errores. O sea, Jonás plantea que las probabilidades de que existan fallas disminuyen. Cada vez más o menos como plantea Lucas, como plantea Jonás al principio. En general, las fallas dependen de la oblea, depende del proceso de fabricación. Entonces, si yo pongo, imagínense, como estaba en la diapositiva anterior,
esta. Supongamos que acá tienen esas 3X enormes. ¿Estamos? Si el chip es grande, que por fabrico pocos chips, bueno, capaz que esa X que está me afecta un chip entero. Entonces yo con una pequeña manchita me arruina todo el chip. Pero al revés, al hacer los chips más pequeños, yo puedo ir generando que el defecto de fabricación impacte cada vez en menor cantidad de chips. Entonces, de esa manera, y al aumentar la cantidad de chips que yo fabrico, me aumenta el yield. Claro, sí, es como dice Lucas también, depende del proceso, no tanto del tamaño del chip, depende de muchas cosas. Pero en general, con un yield, con un chip más pequeño, es muy probable que yo tenga un yield, un factor de producción más alto. ¿Estamos? Y también, como dice Lucas, no se puede tampoco achicar tanto el área de los chips sin esperar que sigan aumentando las fallas. No es infinito, exactamente. O sea, también tienen que tener en cuenta que, de vuelta, hay muchas cosas que tienen un límite. El área del oblea, la superficie del oblea es constante y tampoco es que yo pueda hacer chips infinitamente pequeños. O sea, una cuestión física, eso tiene limitaciones. Pero en general, podemos decir que cuando reducimos el área del chip, aumenta la cantidad de chips por oblea, aumenta el yield, entonces aumentan los dos factores que están en el cociente, digamos, de la ecuación de costo, lo cual disminuye bastante el costo de los chips, lo cual es deseable. Entonces, uno podría estimar también, no es real, no es totalmente real, tiene muchas consideraciones dando vueltas, pero uno puede estimar que un costo de un chip es más o menos proporcional al cubo de su área. Entonces, cuanto más pequeño sea el chip, más menor será su costo en una relación más o menos cúbica. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, Jonás recuperó su liderazgo en las respuestas. Moriste, Franco, está muy bien. Ahora, en base a esto, a todo esto que estamos comentando, ¿alguna pregunta por las dudas? Bueno, parece que no. En base a esto, bueno, la idea es que obviamente los chips sean cada vez más pequeños, pero ustedes en general, si van viendo cómo se mueve el mercado, cada vez tenemos unos procesadores con más núcleos, o sea, antes teníamos solo núcleo, después empezó a tener 2 núcleos, ahora tenemos 4 núcleos, 8 núcleos, o sea, cada vez parece que tienen más núcleos. Antes, ya hemos hablado un poco de caché y de los niveles de caché. Antes teníamos ciertas cantidades de memoria de caché. Ustedes quizás, si siguen más o menos la evolución de los procesadores, cada vez vienen con más memoria de caché. Entonces, si en realidad vienen con más núcleos, más caché, más cosas, me daría la impresión que son más grandes, no más chicos los procesadores. No sé si a ustedes intuitivamente les da esa impresión. O que por lo menos parece que hacen más cosas. Si me da la intuición de que hacen más cosas, si tienen más capacidades, ¿cómo hago para que sean más chicos? ¿A alguno se le ocurre? En realidad, la respuesta es medio fácil y creo que hasta alguien ya la dijo antes. ¿No? El chiste es porque van cambiando el tamaño de los transistores, exactamente. Roberto tiene la clave, Franco también. La idea es que Nacho también va cambiando la tecnología y van poniendo cada vez más transistores en la misma superficie. Eso es lo que era el feature size. ¿Qué es el feature size? Bueno, usualmente el área del chip se reduce mejorando el proceso de fabricación. Y acá tienen un hermoso grafiquito, hermoso para mí, digamos, donde se puede ver más o menos cómo va evolucionando la mejora en el proceso de fabricación de los chips en los últimos 50 años. Donde partimos, nótense,
primero, que la escala de la sigla, el eje vertical, es un eje logarítmico. Entonces tenemos 10 micrómetros más arriba, 1 micrómetro, 100 nanómetros y 10 nanómetros. Y abajo, obviamente, en los años son lineales. Y fíjense que es bastante parecido a una recta, cómo va mejorando el proceso de fabricación. Y hemos empezado más o menos en los 70 con 10 micrómetros, perdón, y aproximadamente a partir del 2010 estamos en 14 nanómetros, y en el 2020 están saliendo procesadores de 7 nanómetros con el proceso de fabricación. Como para que se den una idea, no sé si ustedes tienen realmente una noción de cuán chiquitos son 10 nanómetros, 7 nanómetros y 30 nanómetros. Yo les puedo mostrar que el virus, el coronavirus que nos está afectando en este 2020, tiene más o menos entre 50 y 200 nanómetros de tamaño. O sea, fíjense que estamos hablando de transistores que son varias veces más pequeños. O sea, en un virus, digamos, del coronavirus, pueden entrar hasta, qué sé yo, 200 dividido 7, no sé cuánto sería, como 30 transistores fabricados por AMD. Y otro amigo que nos está molestando bastante es el dengue. Y el virus del dengue, que también es un virus muy chiquitito, es más chiquito que el del coronavirus y tiene entre 40 y 60 nanómetros. O sea que si de vuelta, si queremos poner transistores de 10 nanómetros, los transistores son más chicos que el virus del dengue. Los transistores en proceso de fabricación. Ahí Roberto dice 30 por 30 sería, bueno, no viene al caso, pero la cuestión es que lo que les quiero mostrar es que son pero muy extremadamente pequeños los transistores, digamos, y que el número que estamos hablando de, AMD lanzó sus procesadores de 7 nanómetros, de vuelta es una cuestión tecnológica tremendamente increíble, una cuestión muy compleja y muy difícil de hacer. Estamos ya en el orden de las cosas de la naturaleza, o sea, son pocos átomos, una cuestión bien complicada. ¿Se entiende esta diapositiva? ¿Alguna pregunta? Pregunta Roberto si no afecta la interferencia entre ellos al disminuir tanto el espacio entre transistores. Sí, por supuesto que afecta. Por supuesto que afecta, ya vamos a ver un poquito en este tema más al final cómo afecta, pero sí, seguro que afecta. Franco pregunta lo mismo, ¿se presentan efectos cuánticos a tan baja escala? Por supuesto. Y Lucas me está apoyando, digamos, Lucas es electrónico y tiene experiencia también en estos temas, así que todos sus aportes son valiosos, digamos. Pero por lo menos lo importante es que dice lo mismo que digo yo, eso también es bueno, digamos. Sí hay efectos cuánticos, porque ya cuando uno habla de, pues ustedes vieron en materiales dispositivos, de que en los transistores abrían la compuerta y pasaba la corriente, bueno, acá estamos hablando de que las compuertas son 6 átomos. Entonces, que pase un electrón por ahí, bueno, sí, está bien, pero estamos manejando una escala muy pequeña. Entonces hay muchos efectos que vieron o deberían haber visto en materiales y dispositivos, y hay muchos efectos que no vieron también, pero que se producen, porque son, de vuelta, estamos hablando de una tecnología muy avanzada y transistores muy pequeños. Bueno, avanzando un poquito y aclarando sobre el feature size, tradicionalmente, este feature size que yo les digo de los procesadores son de 7 nanómetros, tecnología de 32 nanómetros, etc. Tradicionalmente, ese número representaba el ancho de un transistor, el ancho mínimo de un transistor. Y era el ancho del canal, lo que ustedes vieron en materiales de dispositivos. Más o menos hice la diapositiva entre S y D, que es entre source y drain. O sea, un transistor tiene 3 patitas, entonces era más o menos el ancho entre lo que es la fuente y el colector.
En realidad, ya hace varios años que ya no implica eso, digamos. O sea, los transistores ahora son diferentes. Entonces ya no se usa, ya no son MOSFET de tecnología CMOS que se usaba hasta, no sé, el principio del 2000. Entonces ya no se cumple estrictamente esa relación, pero se siguen fabricando y se siguen lanzando los procesadores de 10 nanómetros, de 7 nanómetros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué implica ahora ese feature size? Más que nada es un indicador de la capacidad de la fábrica. Es un indicador de el nodo del proceso, o sea, digamos, cuántos transistores aproximadamente puede poner una fábrica por milímetro cuadrado. Más o menos sería una cuestión así, una capacidad, una medida de la densidad de la fábrica. Claro, ahí me aporta por el chat Lucas que los que se usan son FinFET. Claro, FinFET es una tecnología, digamos, más nueva que MOSFET. Se usa mucho FinFET e inclusive se usan otras más también. O sea, depende de la fábrica, se usan distintas tecnologías, pero ya ahí ya no me quiero meter porque ya es bastante relacionado a materiales. Pero sí que les quede la idea de que en realidad el feature size ya no es el ancho mínimo de los transistores, sino es un indicador de la capacidad de la fábrica. Y esto tiene una implicancia que es muy importante. Diferentes procesos de diferentes fábricas pueden resultar en transistores de igual ancho. ¿Qué implica esto? Que a veces cuando ustedes dicen, AMD sacó procesadores de 7 nanómetros, Intel está trabado y este año va a sacar procesadores de 10 nanómetros. Eso implica que los procesadores de AMD son más chicos y más rápidos que los de Intel. Y eso no es tan cierto. O sea, no es que yo sea fanático de Intel. La remera que tengo puesta no es de Intel, créanme, ni de AMD tampoco. Pero en realidad es una cuestión de que los procesos son muy particulares de cada fábrica, tienen muchísima plata invertida en eso. Entonces, en realidad, que sean de 7 nanómetros, que sean de 10 nanómetros, es una cuestión más de capacidad y una cuestión más de marketing, por decirlo así de un modo. Y es probable que un proceso de fabricación de 10 nanómetros de una fábrica sea equivalente a un proceso de 7 nanómetros de otra fábrica. Entonces, en realidad, las medidas hoy en día de 7 nanómetros, de 10 nanómetros, son muchas medidas de marketing. Entonces, ustedes que van a ser ingenieros no tienen que estar permanentemente guiándose de eso y eventualmente, si les interesa el tema, tienen que indagar y buscar bien realmente qué quiere decir 7 nanómetros de una fábrica y equivalente a cuántos nanómetros de otra fábrica viene a representar, como para tener más o menos una equivalencia, una mejor comparación. Me dice Lucas de vuelta, mienten bastante con los nodos cada fábrica. En realidad yo no creo que mientan, sino que simplemente ellos lo manejan como les dije recién, una cuestión de marketing. Entonces mienten entre comillas. Es muy probable que, como les digo, o sea, no sea una cuestión de que mienten, que son transistores de 7 nanómetros, sino que digan que son transistores de 7 nanómetros implica un montón de otras cosas. Y en ese sentido, cosas que no cuentan, no que mienten, digamos. Pero bueno, a lo que voy, no necesariamente 7 nanómetros de una fábrica es más chico que 10 nanómetros de otra. ¿Se entiende la idea? Ahí Leo les ganó a todos, dice si se entiende. Y de vuelta, cada fabricante en general trabaja con su propia fábrica, que se la denomina foundry. Y cada fábrica tiene su propio proceso de fabricación, inclusive tienen varios procesos de fabricación, porque son varias, o sea, digamos, la misma empresa puede tener varias fábricas. Entonces, actualmente Intel está trabajando con 10 nanómetros, AMD, Intel tiene su propia fábrica, AMD no tiene su propia fábrica, AMD hace que otra fábrica, una empresa que se llama TSMC, que es de Taiwan Semiconductor Manufacturer o algo así, Company, esa le fabrica los procesadores de AMD y tiene un proceso de fabricación en 7 nanómetros.
Samsung tiene un proceso de fabricación de 7 nanómetros, Samsung tiene su propia fábrica, etc. O sea, algunos fabricantes de procesadores tienen sus foundries propias, otros no. Y la idea, como les dije recién, o sea, más o menos esas tres, a pesar de que son distintas tecnologías, digamos, distintos feature size, son más o menos equivalentes, están todas más o menos haciendo, empacando la misma cantidad de, de transistores por milímetro cuadrado. Otro detalle que es muy importante es que en general la escala entre dos feature size consecutivos se multiplica por 0,7. Fíjense que si ustedes van conociendo la evaluación o buscan la evolución que vimos en la gráfica anterior, más o menos ven que empiezan con 90 nanómetros, 90 nanómetros, 65 nanómetros, 45 nanómetros, 32 nanómetros, 22, 15 nanómetros, que pueden ser 14, 10 nanómetros, 7 nanómetros, 5 nanómetros. En general, siempre la escala es 0,7. Ese factor de reducción de 0,7 constante lo hace que sea, digamos, logarítmico. Por eso la escala logarítmica de la diapositiva anterior, ustedes ven una recta lineal. Y ese factor de escala, ese 0,7, que en realidad es un 1 sobre raíz de 2, o raíz de 2 sobre 2, por eso no es exactamente 0,7, tiene una explicación bastante grande, bastante importante, no voy a entrar en detalles, pero sí acuérdense de ese factor 0,7 porque lo vamos a ver varias veces durante este tema. Y lo que tiene de importante ese factor de reducción de escala es que permite que el área se reduzca aproximadamente a la mitad. ¿Eso qué significa? O sea, ¿por qué? Porque si yo hago que todas mis escalas se reducen en 0,7, los chips más o menos son cuadrados o rectangulares, y reduzco la base por 0,7 y la altura por 0,7, el producto del área me reduce más o menos en 0,49, que es más o menos la mitad. Y eso implica que ustedes tienen un chip diseñado en el proceso de fabricación que ustedes quieran, supongamos 22 nanómetros. Si ese chip exactamente igual lo fabrican con una tecnología de 15 nanómetros, es muy probable que el área que ocupa ese chip sea la mitad del área que ocupaba en el proceso de fabricación antes. O sea que ustedes, reduciendo el feature size en un proceso, ustedes pueden hacer que el área se reduzca a la mitad. Ley de Moore, dice Martín. Algo así, ya vamos a ver un poco sobre nuestro amigo Moore. Y fíjense que eso, que el área se reduzca aproximadamente a la mitad, tiene a su vez un corolario, en el sentido de decir, donde antes yo podía hacer un chip, ahora puedo hacer dos. O sea, duplico la capacidad de producción de chips de una fábrica. ¿Estamos? Que a veces yo puedo buscar costos, a veces puedo buscar alguna otra mejora, digamos. Pero más o menos lo importante es la escala de reducción entre dos feature size es de aproximadamente 0,7, lo cual me permite que el área se reduzca aproximadamente a la mitad. Y la otra conclusión sobre estos feature size es que en realidad ustedes deben prestar atención, ustedes como ingenieros, y ahora que yo les conté esto, deberían prestar un poco más atención a los detalles y no solamente al marketing. Entonces no quedarse con, AMD hace transistores más chiquitos que Intel, o Intel está demorado y tiene problemas en la fabricación, que sí los tiene, pero más allá de eso, ciertos procesos de fabricación son equivalentes, a pesar de que figuran distintos numeritos. ¿Alguna duda hasta aquí? Juan me pregunta qué fabricante prefiero yo y por qué. En realidad, a ver, por fabricante supongo que me pregunta más a fabricante de procesadores, más que la foundry. Digamos que no tengo preferencia por ninguno. Sí voy a decir dos comentarios. Por un lado, Intel me parece que es
una empresa que es excepcional. Lo que Intel hace e hizo, digamos, por lo que es tecnología desde hace 50 años, es simplemente para sacarse el sombrero. No siempre hizo cosas buenas, pero lo logran hacer a fin de cuentas, y eso es, por lo menos yo los admiro realmente mucho. Sin embargo, hoy en día los procesadores de AMD son muy buenos. Y si yo hoy tuviera que comprar una computadora o una máquina, tuviera que elegir un procesador, hoy yo compraría hoy un procesador de AMD. Porque muchas de las cosas que está haciendo AMD en los últimos 4 o 5 años son realmente también fantásticas. Entonces, Samsung también hace cosas buenas, pero no me gusta Samsung en particular por muchos otros motivos. Malas experiencias con celulares, pero yo creo que todas estas empresas, Intel, AMD, Samsung, todos, lo que hacen es tremendo y realmente admiro a todos. Si tuviera que comprarme, lo que dije recién, si tuviera que comprarme una máquina, me compraría una máquina de hoy en día, un procesador de AMD, un Ryzen de tercera generación. Pero no sé si me alcanzaría la plata, no tengo idea de cuánto cuesta, pero apuntaría a eso, bien. Pero Intel es una empresa que admiro bastante por un montón de cosas que hizo a lo largo de la historia. No sé si eso responde a la pregunta de Juan. Y tampoco sé si hay alguna otra pregunta. Quiero hacer una diapositiva más o menos. Creo uno o dos y de ahí hacemos un recreo. Entonces, este sí, uno o dos, bueno, dos vamos a hacer. Fíjense lo que es el costo de los procesos de fabricación. Y esta diapositiva me gusta bastante. Tiene graficados más o menos, lo que quiere decir acá, lo que se muestra en esta diapositiva, son en el eje de las X hay 4 procesos de fabricación, 16 nanómetros, 10 nanómetros, 7 nanómetros y 5 nanómetros. Y más o menos está graficado cuánto es el costo de producir lo que antes habíamos visto, ¿se acuerdan que era el costo de la oblea, el costo de fabricación? ¿Cuánto cuesta más o menos producir una oblea según cada proceso de fabricación? Fíjense que no es que sea constante, sino que ese costo depende del proceso de fabricación. Y fíjense que va aumentando y aumenta no de manera lineal, aumenta bastante, digamos. Entonces, implica que esta gráfica tiene varias cuestiones que implica. Más allá del desglose que está a la derecha en qué se va cada costo, implica que, ustedes fíjense, cuando pasan de 16 a 10 nanómetros, ustedes dicen reducen el área a la mitad. Y el costo se hace no el doble, un poquito menos del doble, lo cual sería una cuestión de costo-beneficio rentable. Por eso es que la tecnología funciona. Cuando pasan de 10 nanómetros a 7 nanómetros, fíjense que de vuelta el área se reduce a la mitad. Y el costo se va casi al doble también, un poquito menos del doble. Entonces, bueno, sí, es rentable, pero cada vez menos. Cuando pasamos de 7 nanómetros a 5 nanómetros, de vuelta el área se reduce a la mitad, pero el costo también se me va un poquito menos del doble. Fíjense que no es que yo directamente, bueno, el costo total de los chips, si yo puedo hacer el doble de chips en la misma área, bueno, listo, cada chip es el doble más barato. En realidad es casi el doble de caro. Entonces, en realidad los chips no son mucho más baratos. No sé si se entiende. Entonces, construir, por ejemplo, chips en 10 nanómetros, yo puedo, qué sé yo, sacar 200 chips, lo que me saldría, si yo fabricaría con 7 nanómetros, más o menos, supongamos que en vez de 200 chips puedo hacer 400 chips, pero me sale casi el doble. Entonces, el costo por chip se me baja un poquito, pero no tanto como me hubiera gustado, me baja a la mitad, por bajar el área a la mitad. Entonces, tengan en cuenta que los costos de fabricación van aumentando y que el aumento no es lineal. Eso es importante, digamos. Y otra cosa que es importante de esta diapositiva es que, fíjense, para un proceso de fabricación de 5 nanómetros,
El costo más o menos de fabricación son 540 millones de dólares. Repito, 540 millones de dólares. No sé realmente cuántas empresas a nivel mundial están dispuestas a invertir 540 millones de dólares en la fabricación de un chip de 5 nanómetros. Entonces, acá se puede ver también que realmente son muy poquitas las empresas que se pueden dar el lujo de invertir en una tecnología tan avanzada. Entonces, muchas empresas que fabrican chips todavía se siguen moviendo en nodos de 32 nanómetros, que es bastante popular, 22 nanómetros, y moverse hasta, digamos, 10 nanómetros, que es tecnología de punta a punta a punta. Lo demás, estos 7 nanómetros, 5 nanómetros, son las cuestiones que, bueno, AMD, como les dije recién, con 7 nanómetros ya está en producción. 5 nanómetros hoy en día todavía se están haciendo desarrollo. O sea, creo que no hay chips en el mercado de 5 nanómetros. Y uno de los motivos por los cuales eso sucede es porque realmente es muy, muy caro. ¿Se entendió esa diapositiva? ¿Se entiende la idea? Claro, ahí está. No, ahí Nacho pregunta si un chip igual 542 millones de dólares. No, no, no. No es que un chip sale, es el proceso de fabricación de una oblea. O sea, lo que yo les había dicho antes en la diapositiva del costo de la oblea, que tampoco es de una oblea, por decirlo así, pero, o sea, fabricar chips en obleas de 5 nanómetros más o menos cuesta 542 millones de dólares. Entonces, no cualquier empresa puede darse el lujo de fabricar chips con ese costo, por supuesto. Ese costo es el costo de fabricación. Y yo, digamos, cuando yo contrate a mi empresa, a TSMC, por ejemplo, y yo quiero fabricar, bueno, imagínate la cantidad de chips que tengo que fabricar para poder tener una ganancia que pueda solventar ese costo de fabricación. Entonces estamos hablando que tengo que fabricar miles de millones de chips y a qué precio los voy a vender para poder recuperar la inversión puesta. Entonces no cualquier empresa puede hacer una inversión de esa cantidad de plata. Entonces estamos hablando de que los jugadores que juegan ahí son realmente muy poquitos. Intel, AMD, Samsung, no sé si Apple, y no sé si hay alguno más. O sea, son 4 empresas a nivel mundial, no hay más. Eso es lo que quiero mostrar. Bueno, y ahora sí creo que es la última diapositiva, hacemos el break. Fíjense esto también. Esto es otro detalle a tener en cuenta. El tiempo medio de diseño de un procesador, desde que empiezan las ideas en el escritorio, digamos, se junta el grupo de diseño a empezar a fabricar, hasta que el procesador salga al mercado, está más o menos alrededor entre 3 y 5 años. Pero, un momento, ¿qué implica que esté entre 3 a 5 años? Significa que hay un tremendo desfasaje entre lo que es diseño, fabricación y venta. O sea que los procesadores que ustedes están intentando comprar hoy en día empezaron a diseñarse hace 5 años y se fabricaron hace 3. Y ustedes recién lo tienen ahora. ¿Eso qué implica? Que si yo también quiero empezar a diseñar hoy un procesador, yo tengo que pensar en el proceso de fabricación que habrá dentro de 2 años. Entonces, yo no puedo empezar a diseñar hoy un procesador pensando en el proceso de fabricación que hay hoy en el mercado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando yo termine de diseñarlo, ese proceso de fabricación de hoy ya va a ser un poco viejo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que, si yo quiero hacer tope de gama y estar compitiendo con Intel, yo tengo que empezar a pensar cuál va a ser el proceso de fabricación que habrá dentro de 2 años y apuntar a ese proceso de fabricación para cuando yo termine el diseño, para poder recuperar dentro de 3 años más el diseño que yo hice, los gastos que yo invertí, digamos, en todo lo que es el diseño del procesador. O sea que fíjense que hay un gap bastante grande. Pero hay algo que es importante, nosotros ya sabemos
ese dato y se sabe ese dato con anticipación. ¿Y por qué sabemos ese dato? Bueno, yo digo que ahora sí, hagamos el break, los dejo con la duda y cortemos un poquito, vamos al baño, vamos a hacer un cafecito, el que quiera un cafecito, y después de unos 5, 8 minutos en realidad, 9:07 hasta las 9:15, a las 9:15 les cuento por qué podemos hacer esa futurología y por qué podemos diseñar pensando futuro tan claramente. ¿Alguna pregunta antes de hacer el break por las dudas? Vaya, Roberto ya nos abandonó. Pero bueno, no, hagamos un recreito, 5 minutos, igual yo estoy acá por las dudas, pero descansemos y seguimos en un ratito. Voy a cortar la presentación. No sé si habrá alguno, pero la vez pasada no me invitaron al counter. ¿Sale counter hoy? No, bueno, pero ingeniería de software tenían después yo digo para el break, para la arquitectura. Ahora yo, en este break, por las dudas si hay alguien escuchando, yo aprovecho para revisar los links que pasó Lucas. Otro detalle interesante es cómo pregunta Martín. Lucas fue pasando por el chat, Lucas y alguien más, creo, fueron pasando varios links con cosas para complementar la clase. Lucas y Juan pasó un video de YouTube. Entonces,
No los vi cuando estaba en medio de la clase, traté de verlos ahora. Es que no. Estaba Juan pasar un video de Intel que les mostró a Cristian Figueroa. Sí, debe ser muy parecido al link que les puse yo hace un rato. Me parece genial que Cristian les comparta también ese video que ustedes vean. Bueno, siendo 9:15, estamos como para volver. Bueno, Franco está. Jonás debe estar haciendo el café todavía. Rodrigo también. Nacho también. Con 3 más estamos. Martín está. Jonás está. Bien, Jonás. ¿Por qué tenemos un Pablo Burgos y un Juan Burgos? Tenemos 2 Burgos. Sé que camperos, vi que hay 3 camperos inscritos y después está María de los Ángeles Campó. Eso es yo, por supuesto, no es que sea malo, pero les digo, los camperos y María de los Ángeles, tengan cuidado porque Esteban, sobre todo Esteban Ingeniero Volentini, es complicado para poner las notas, y entre el campero 1, campero 2, campero 3 y campo va a meter la pata, se los digo, seguro, en algún momento del cuatrimestre va a meter la pata. Así que estén atentos, digamos. No sé si serán una... No, campo sos la única, pero está muy cerca de campero.
Entonces yo sé que el ingeniero Valentín va a poner camp y chao, ahí van todos juntos, digamos. Espero que no pase, por supuesto, pero es susceptible a fallas, digamos. Bueno, sí, todavía no son familia, puede pasar, ¿eh? No hay problema. No sabía que había dos Burgos, por eso me llamó la atención. Bueno, ya ahora sí, si estamos todos, sigamos. Habíamos dicho que podemos hacer futurología y se permite hacer futurología, lo cual es importante, o sea, ya saber cómo va a ser el proceso de fabricación dentro de 2, 3, 5 años para poder empezar a trabajar hoy. ¿Y por qué podemos hacer eso? Gracias a lo que Martín dijo en algún momento dado, que es, cronograma. Siempre hemos dicho que después del break hacemos un pequeño repaso. Hoy empezamos el tema 2, que vamos a seguir viendo el lunes. Espero que lo terminemos el miércoles. Si tenemos suerte empezaremos el miércoles con el tema 3. Y recuerden que el miércoles tienen práctica a las 13. Tienen la evaluación de prerequisitos que deberían estar haciendo. O más o menos haberla por lo menos descargado. Y el miércoles se va a publicar el enunciado y la guía del práctico 1. El práctico 1 es tema 1 y 2. O sea que son los temas que hasta el miércoles se supone que vamos a terminar. Y ahora sí, ¿cómo podemos hacer la futurología? La futurología la hacemos gracias a lo que es la ley de Moore. ¿Qué es la ley de Moore? En resumidas cuentas, en el año 1965, Gordon Moore, un ingeniero que trabajaba en Intel en aquella época, dijo que el número de transistores que puede integrarse en un chip más o menos se va a duplicar cada 18 meses. Después lo ajustó un poco mejor a 24 meses. Lo interesante de esto es que este es el gráfico original de la publicación de Moore, y Moore lo que dijo es, fíjense, más o menos se ven los puntitos que están en el año 59, 62, 63 y 64 y 65, y Moore dijo, en los últimos 5 años la tendencia viene lineal. Yo digo que se va a mantener así durante por lo menos los próximos 10 años. Y Moore hizo un ajuste, como ustedes lo ven en esa gráfica, hasta el año 75. ¿Qué pasó? Pasó esto. En esa gráfica está graficados la cantidad de transistores, los años, desde el 70 hasta el 2018, aproximadamente. Nótese de vuelta, nótese también acá, la escala en el eje de la Y es logarítmica. En esta gráfica la escala también es logarítmica. Y ven que más o menos se distingue una línea de tendencia, y la línea de tendencia se mantiene, es lineal, lo que implica que la ley de Moore se mantuvo no solamente por los 10 años que predijo Moore, sino que se mantuvo por más de 50 años, lo cual es una predicción, digamos, por eso se la conoce hoy día como la ley de Moore, pero digamos, la posible predicción que se tiró una pileta Moore en el año 65, y esa pileta no solamente tenía agua, sino que era la mejor pileta que existió, digamos, por decirlo así, y fue una especie de una predicción tremenda que se cumplió, y más o menos se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, lo cual es tremendo, digamos. Entonces, vemos que la ley de Moore se cumplió por 50 años, se sigue cumpliendo, y lo más llamativo de esto es que es una ley que es exponencial. De vuelta, las gráficas de los dos diapositivos anteriores eran escalas logarítmicas. Entonces, la gráfica es exponencial. Eso es tremendo, que algo exponencial perdure tanto en el tiempo, digamos. Por eso es tan llamativo y tan importante la ley de Moore. La ley de Moore fue quizás uno de los motores, o el motor principal, de toda la gran revolución tecnológica en la que vivimos, porque ninguna otra industria evolucionó tanto en los últimos 50 años como la de los microprocesadores. Ninguna otra industria. O sea, imagínense cómo era un auto hace 50 años y cómo son los autos ahora, y son distintos y hay evolución, no cabe la menor duda, pero no la evolución que tuvo la industria de las computaciones, digamos.
fíjense esto, la ley de Moore impulsó y posibilitó que la mejora de performance entre una computadora de hace 50 años y una de ahora sea de un factor de 10 millones. O sea, imagínense que un auto de hoy en día ande 10 millones de veces más rápido que un auto de hace 50 años. Eso no es así, claramente. O que un auto, digamos, consuma 10 millones de veces menos nafta que hace 50 años. Eso tampoco es así, claramente. O imagínense con un avión o con cualquier industria. Digamos, la mejora de 10 millones es tremenda, digamos, tan grande que realmente no, nuestra cabeza no logra dimensionar cuánto es la mejora que tuvo la computación. Y no solamente eso, no solamente es la mejora de performance y de prestaciones, sino que además la ley de Moore posibilita también una reducción de los costos, porque por una cuestión de economía de escala. Entonces, en realidad, no es que solamente es mejor, sino que además de ser mejor, es más barato. Y yo tengo hoy en día, uno puede tener hoy en día una computadora que es 10 millones de veces mejor y 10.000 veces más barata al mismo tiempo, lo cual es una relación de costo-performance tremendamente increíble, digamos, por decirlo así, y que realmente nos cuesta a nosotros la cabeza manejar estos números. De vuelta, imagínense que un auto de hoy salga 10.000 veces más barato que un auto de hace 50 años. Y además sea 10 millones de veces más rápido. Eso es realmente algo que no podemos imaginar, no se puede, digamos. Entonces, gracias, por suerte, digamos, la tecnología de semiconductor y de informática de computación pudo hacer esto impulsado principalmente por la ley de Moore. ¿Alguna pregunta relativa a la ley de Moore? ¿O a todo esto que vengo diciendo? Bien, Jonás, no tiene preguntas. Sin embargo, fíjense que pareciera, o hay gente que dice que la ley de Moore está llegando a su fin. Y, por ejemplo, podemos comparar un Intel Xeon, un procesador de Intel del año 2010, que tiene 2.3 billones de transistores, y nótese por billones, acá son los billones de los yankees, son 1.000 millones de transistores. Y después el mismo procesador Intel Xeon del año 2016 tiene 7.2 billones de transistores, o sea, tiene más transistores. Pero realmente, ¿cuántos debería tener según la ley de Moore? Si decimos que se duplica la cantidad de transistores cada 3 años, o cada 2 años, perdón. Si la cantidad de transistores se duplica cada 2 años, ¿cuántos debería tener el Intel Xeon 6 años después? Debe ser alguno es bueno en matemática. Lucas dice 27. Franco dice 9. A ver, ¿alguno más? Jonás dice se duplica. Y a ver, veamos. Dijimos que más o menos la ley de Moore, pongamos en la diapositiva anterior, donde está acá, el número de transistores se duplica lo hagamos cada 24 meses, que es más simple. Se duplica cada 2 años. Entonces, ¿cómo es acá? ¿Cuántos años pasaron entre el 2010 y el 2016? Son 6 años. Entonces, si cada 2 años se duplica, en 6 años, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Si en 2 años se duplica, en 4 años se multiplica por 4, en 6 años se multiplica por 8. ¿Se entiende? Y es donde está la cuestión que es exponencial. Entonces, si se duplica cada 2 años, en 6 años, lo tengo que multiplicar por 8. Si yo tenía 2 billones de transistores, debería tener 2 por 8, 16, que sería el 18,4 en realidad que puso Augusto recién, debería tener más o menos 18 billones de transistores.
Y fíjense que en realidad no tiene 18 billones de transistores, tiene 7. O sea que en realidad, ¿qué está pasando? ¿Estoy teniendo más transistores? Sí, pero ya el factor no se está duplicando cada, cada 2 años. Está mejorando, sí es verdad, pero no tanto. Entonces, en realidad, hay gente que dice que se está terminando la ley de Moore. Yo no creo que se esté terminando, sí creo que se está, digamos, achanchando un poco. Está mejorando, pero no tanto como debería. Lo importante es que muchas veces, muchos años, dijeron, mucha gente hizo presentaciones y salieron anuncios en los diarios, en revistas especializadas diciendo la ley de Moore se está llegando a su fin. Y en realidad, yo creo que la tecnología, lo que se, en mi opinión, digamos, la tecnología va a seguir mejorando, pero a un ritmo menor. Jonás dice que en diseño lógico, la profesora Gómez López le dice que estamos en una meseta tecnológica porque no se pueden hacer más pequeños los componentes. Fíjate que inclusive tiene algo de cierto, no se pueden hacer más pequeños, pero sin embargo se siguen haciendo. O sea, le siguen buscando la vuelta y la tecnología sigue avanzando. El tema es que quizás no con el mismo impulso de duplicarse cada 2 años, pero se va a seguir mejorando. Y lo interesante es que en realidad van a surgir nuevas técnicas que hagan un mejor uso de esos transistores. Entonces en realidad los transistores capaz no son más chiquitos, pero de algún modo puedo darme maña para poner más transistores en la misma cantidad de milímetros cuadrados. Y eso es lo que están haciendo Intel, AMD y muchas empresas de esas. Y hay una frase que está en inglés, y que la puse en inglés para que se respete el sentido original, que dice, el fin de la ley de Moore puede ser la mejor cosa que le esté pasando a la computación desde el comienzo de la ley de Moore. ¿Por qué? Porque esto implica que, aunque no tengamos no se mantenga ese ritmo de evolución tecnológica exponencial que se viene manteniendo por los últimos 50 años, digamos, el hecho de intentar mantener esa evolución tecnológica para poder seguir manteniendo el ritmo de producción y la economía, que hay mucha plata metida en el medio, implica que quizás hagan falta nuevas ideas, nuevas formas, nuevos procesos de fabricación con semiconductores, que quizás sean ideas geniales que hasta el día de hoy no se les había ocurrido porque estábamos impulsados por la ley del mundo. ¿Se entiende? Entonces, así es como hoy en día se está evaluando. Google lanzó el año pasado procesadores cuánticos, con una tecnología que no es una tecnología de semiconductores, una tecnología cuántica, y por supuesto todo es algo totalmente experimental, está en etapa de investigación y desarrollo, pero quizás esa investigación y desarrollo no hubiera surgido si la ley de Moore no se hubiera desacelerado y entonces hubiera que buscar nuevas maneras de cómo hacer para que la tecnología siga evolucionando. ¿Se entiende? Entonces, la conclusión es que sí, la ley de Moore últimamente está desacelerándose, pero los seres humanos seguramente vamos a encontrar alguna otra manera de seguir manteniendo la evolución tecnológica, gracias o no a Moore, ya lo veremos, pero de alguna manera esto se va a seguir seguramente. Y ahora les quiero mostrar rápidamente otro enfoque, dice ahí, otra cosa rara que tiene que ver con la fabricación de circuitos integrados y con el costo de los chips. Una empresa que se llama Cerebras hizo el año pasado el chip más grande del mundo y a su vez el chip más grande fabricado en la historia de la humanidad. Eso lo hizo en base a una tecnología que se llama Wafer Scale Integration, que directamente, es decir, se basan en la misma oblea que todos trabajamos, pero decir, dicen los tipos, no, yo no voy a hacer chips chiquitos y después los voy a cortar, yo voy a hacer un chip que me ocupe toda la oblea y listo, y, y que se haga agua el helado, como diríamos los turmanos, que sea un solo chip grande y me la arreglo, ¿eh? Uso toda la oblea, evito los cortes, evito problemas de empaquetamiento.
Está hecho en tecnología de 16 nanómetros, así que no es top, digamos, pero sigue siendo bastante buena. La idea de usar esta Wafer Scale Integration no es una idea nueva. Había algunos intentos creo que principios de los años 80, pero realmente no fueron viables, no fueron económicamente viables. La idea no funcionó. Todo el proceso de fabricación que yo les comenté al principio fue el que realmente se impuso. Y los tipos estos lograron meter en este chip, pusieron 400.000 núcleos, y repito, 400.000 núcleos. No hay un problema de comas ni de ceros, son 400.000 núcleos en un solo chip. Le integraron 18 gigabytes de memoria SRAM, todos en el mismo chip. O sea, es una cuestión que es monstruosa, es realmente monstruoso el bicho. Para que ustedes tengan una idea de la dimensión, ese es el chip. Tiene más o menos 46.000 milímetros cuadrados. Y recuerden, yo les había comentado al principio de la clase de hoy, un chip más o menos de octava generación de Intel, no sé si se acuerdan, era un chip que tenía 9 milímetros por 16 milímetros, o sea, más o menos 150 milímetros cuadrados. Este animal tiene 46.000 milímetros cuadrados. Y el chip, para comparación, digamos, el más grande que se había fabricado hasta ahora, un chip de NVIDIA, era una GPU, un chip de video, tenía 815 milímetros cuadrados. O sea, un procesador anda más o menos en los 150, 200. Un chip de placa de video, un GPU, anda más, son un poco más grandes. El más grande de todos tenía 800 milímetros cuadrados. Y este procesador de Cerebras tiene 46.000. ¿Estamos? Ese tamaño, para que lo tengan idea, son más o menos 20 centímetros por 20 centímetros. O sea, tiene el tamaño de un mousepad gigante, tiene, o sea, para exhibir, digamos, tiene el tamaño quizá de una notebook pequeña. Es una cuestión monstruosa, digamos. Quizás como una tablet, ¿no? Es más o menos de 20 por 20. Es más, si quieren, si a alguno le gusta la matemática, recuerden, la oblea es un círculo de 300 milímetros de diámetro. Calculen, tiene esta superficie, digamos, 46.000 milímetros cuadrados, porque es el máximo cuadrado que pueden poner en esa oblea. No lo pueden hacer más grande. Digamos, es una cuestión tremenda. ¿Corre el Fortnite? Pregunta Franco. Acá Luis y Jonás se rieron. La pregunta de Franco es muy buena, y se lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. No corre el Fortnite. ¿Estamos? Es un procesador, una cosita más antes, tiene 1.2 trillones de transistores. O sea, nunca se hizo en la historia de la humanidad un chip que tenga semejante cantidad de transistores. O sea, rompió récords por donde lo mire. El aparato monstruoso este. Sin embargo, no corre el Fortnite. Tampoco podemos jugar al Counter. ¿Para qué se lo hizo? Pregunta José María. Y Jonás también pregunta, ¿para qué? Porque es un chip específico para inteligencia artificial. Es un chip específico que corre redes neuronales y un montón de cuestiones de inteligencia artificial que no voy a entrar en detalle, pero tiene, lo que sí quiero enfatizar acá es un chip que tiene una única función. O sea, no es un procesador de propósitos generales, como los que fabrica Intel, como los que fabrica AMD. No es un procesador para sistemas embebidos, para celulares, como los que fabrica Samsung, como los que fabrica Qualcomm. Es un procesador que tiene una función muy específica. Es para hacer, no es un sistema embebido, es un procesador. Es un procesador específico para funciones de inteligencia artificial. No corre GCC, no corre Fortnite, no corre Windows, no corre Linux. ¿Estamos?
no está pensado para que hagan ninguna de esas cosas. Entonces ustedes dicen, oh, bueno, dice Franco, qué triste, o sea, ¿para qué quiero un procesador que solamente hace una tarea? Esa pregunta, si ustedes tienen muy buena memoria, se las voy a responder más o menos en junio, ¿no? Pero fíjense que es algo que se está haciendo ahora y que es algo totalmente novedoso. Ahora, está bien, bueno, no les respondo a la pregunta para que les dejo picando meses. Tenemos que ver un montón de cosas más en la materia para responderle, pero fíjense que es actual. Y lo importante de esto no es lo que puede hacer, estamos hablando del tema costo y estamos hablando de fabricación. ¿Cómo diablos hicieron estos tipos para hacer semejante monstruo? ¿Cómo es? Fíjense, el proceso de fabricación es muy diferente al proceso de fabricación estándar de todas las fábricas. ¿Por qué? Porque todas hacen cosas chiquitas que después las pueden cortar. Acá no. ¿Cómo hacen el testeo? El testeo antes se testeaban en diferentes chips, porque los chips eran chiquitos. Acá no. Tienen que hacer un testeo totalmente distinto. ¿Cómo afecta el build? El build, fíjense que antes decíamos, bueno, si yo tengo una fabricación que es inherente al proceso, al lingote de silicio, y bueno, yo quiero que mis chips sean más chiquitos. Acá esta gente me está afectando todo el chip. Entonces, es muy crítico, digamos, algunas de las cuestiones que les mostré hace una hora son importantes. Fíjense además, otro problema, todos los chips que ustedes conocen, todos los procesadores que ustedes conocen tienen alguna especie de disipador de potencia, tienen algún cooler, porque todos disipan energía. ¿Saben cuánto de energía disipa este animal? Más o menos entre 15 y 50 kilovatios. Repito, entre 15 y 50 kilovatios. ¿Usted tiene una idea de lo que son 15 y 50 kilovatios? ¿Alguno tiene una idea? Mucho, dice Ignacio. Un aire acondicionado, más o menos, consume unos 2 kilovatios. Un motor de un aire acondicionado, claro, muchas casas, exactamente. Imagínense cómo será el disipador o el cooler que le tienen que poner a este chip, porque sigue siendo un chip. Recuerden, no sé, hay que ponerle alimentación, ¿no? Un calefactor tiene 2 kilovatios, un aire industrial. O sea, estamos hablando de una cuestión que ya es mecánica, estamos hablando de motores que están disipando esta cantidad de energía. Te derrite el toma, exactamente. No se lo puede enchufar. Imagínense si yo decíamos que era mejor por una cuestión de costo tener chips más pequeños. Yo acá tengo un solo chip por oblea. Y ya vimos cuánto es el costo de la oblea. ¿Cuánto creen que va a ser el precio de venta, digamos, de este chip? Estamos hablando de que este chip tranquilamente puede valer millones de dólares. Tranquilamente. Pero en realidad todavía no tiene precio. Todavía no salió a la venta masiva la empresa. Pero la empresa dijo que sí tiene unos pocos clientes con los que está trabajando para salir a la venta, digamos. Y hay gente que lo va a usar al mercado. Hay gente que necesita hacer cosas muy importantes porque promete una mejora de performance sin precedentes. Entonces hay gente que está interesada en eso. Por supuesto, son poquitos, pero no me parece raro que esté una Apple por detrás, que esté un Google por detrás, un Skynet por detrás, ese tipo de cosas. Y después, por otra parte, ¿cómo se programa esto? ¿Cuál es el software de base? O sea, ¿cuáles son los compiladores que tiene que tener? Y todo lo demás. Dice la empresa que ya tienen toda una especie de cadenas para que uno pueda programar en Python y demás cuestiones de inteligencia artificial y que funciona, que son las que están probando con sus clientes que son todavía secretos. Pero sin perdernos de vista, lo que yo le quería mostrar era el enfoque. O sea, todo el enfoque que el costo de los circuitos integrados de hace 50 años es más o menos lo mismo, el proceso de fabricación que vieron en MIDE, con algunas variantes o no, pero hay cosas
nuevas del año pasado. Son una cuestión que esto es muy, muy reciente, y lo importante de esto es que es posible. O sea, antes nunca fue viable la construcción de un chip de estas características. Hoy en día, el año pasado, hay una empresa que demostró que es posible. O sea, es viable. ¿Cómo lo hicieron? Es un misterio. Si realmente es rentable, no se sabe todavía. Si realmente va a ser el comienzo de Skynet, como dice varios, o si va a ser un fracaso más, no lo sabemos, pero se está moviendo. Y lo que es fabricación de fabricación de procesadores, fabricación de circuitos integrados, quizás esto marque un antes y un después. Habrá que estar atentos. Y fíjense de vuelta los que les decía de la clase pasada. Hay cosas que se están moviendo permanentemente y fuerzas que están moviéndose. Entonces, hoy en día les cuento yo cómo es el proceso de costo de fabricación de los circuitos integrados. Quizá en la arquitectura de computadora dentro de 5 años, espero que ninguno de ustedes tenga que empezar como, en una época se hacían así y ahora son todos wafer scale integration. ¿Está? Quizás se mueva, quizás no, ya lo veremos. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende todo hasta acá? Bueno, eh, tenemos unos 5 o 10 minutos. Me gustaría que veamos, aunque sea 2 diapositivas, 3 diapositivas de lo que es performance. O sea, hasta acá con esto de otro enfoque y lo de Wafer Scale Integration, eh, ya vimos todo lo que vamos a ver en la materia sobre la primera P, price, el costo. Las ideas claves ya las vieron. Costo más o menos es el cubo del área, es proporcional al cubo del área. Entonces me conviene que los chips sean más pequeños, pero no es fácil hacer los chips más pequeños, no es barato hacer los chips más pequeños y no necesariamente conviene hacer los chips más pequeños. Vimos que hay uno que hace un chip enorme y que dicen que funciona mucho mejor. Ahora está por verse. Ahora vamos a empezar, quiero que empecemos un poquito con lo que es la segunda P, performance. ¿Por qué es muy importante la performance? Bueno, por lo que les dije al comienzo de la clase, todos queremos que nuestras computadoras sean más rápidas. Pero además, evaluar performance nos permite hacer una mejor toma de decisiones, nos permite elegir mejor a la hora de tomar una decisión de qué computadora me voy a comprar, por qué elijo un Ryzen en vez de un procesador de Intel, etc. Nos permite mirar por sobre las modas, o sea, nos permite ver si que realmente esto es mejor porque es mejor, perdón, porque me conviene más y no porque el profesor ha dicho que es mejor, por ejemplo, que es algo que suele pasar bastante. Y un buen análisis de performance es clave para comprender las razones de diferentes estructuras de los procesadores. Entonces nosotros vamos a poner mucho énfasis en la performance, no solamente en este tema, sino que en todos los temas siguientes. Vamos a hacer un análisis siempre basado, o casi siempre basado en performance, que nos va a permitir responder preguntas como las siguientes. ¿Por qué cierto hardware es mejor que otros para determinados programas? Y, por ejemplo, muestro lo del chip que vimos recién. Dicen que el chip que vimos recién es mejor para hacer inteligencia artificial que un procesador de Intel, que un GPU de NVIDIA. Dicen que es mejor, eh, pero no sirve para correr el Fortnite, por ejemplo. ¿Qué factores de la performance del sistema están relacionados al hardware? O sea, a veces yo quiero que el Fortnite me ande más rápido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Comprar una nueva máquina o tengo que cambiar el sistema operativo, por ejemplo? ¿Cómo afecta a la performance el set de instrucciones de una máquina? ¿Afecta mucho? ¿Poco? ¿Qué pasa si yo cambio algunas variantes de lisa? ¿Cómo afecta a la performance de una computadora? Todas esas preguntas, la idea es que las vayamos respondiendo durante todo el semestre, digamos. Y lo que probablemente sea la última
diapositivo, casi de las últimas diapositivas, es esta. ¿Qué es performance? O sea, realmente, ¿qué quiero decir yo cuando hablo de performance? Y está esta pregunta que está en esta diapositiva, estas gráficas que están tomadas del libro. ¿Cuál de estos aviones tiene mejor performance? Y se ve en la diapositiva que hay 4 aviones comparados con 4 métricas distintas. En el gráfico de arriba a la izquierda ven que está la gráfica de capacidad, cuántos pasajeros puede llevar. Y se ve que el que más pasajeros puede llevar es un Boeing 747 y el que menos pasajeros puede llevar es el Concorde. En la gráfica de arriba a la derecha ven cuánto es la autonomía de vuelo en millas. Y ven que el que más autonomía tiene, más millas puede hacer sin tener que recargar combustible, es el Douglas DC. Y el que menos millas puede hacer es el Concorde de vuelta. En la diapositiva de abajo a la izquierda ustedes ven la velocidad, millas por hora, la velocidad de crucero, y ven que el que más rápido va es el Concorde y el que más lento va es el Douglas. Y en la última diapositiva ven ya una mezcla de cuántos pasajeros puedo transportar por tiempo, o sea, pasajeros por millas por hora, vendría a ser. Y acá el que gana es el Boeing, significa que puedo llevar más gente en la misma unidad de tiempo. Y el que pierde es el Douglas, DC, el que menos gente por unidad de tiempo puede llevar. Entonces, la pregunta es genérica. ¿Cuál de estos aviones tiene mejor performance? Y, a ver, abierta así, ya están contestando Nacho, me dice, depende de qué quiero priorizar. Y Jonás está de acuerdo con Nacho y dice, claro, todo dependerá del uso que le quiero dar. Y es exactamente esas dos respuestas apuntan al concepto, o uno de los conceptos claves que vamos a trabajar en la materia, que no hay una única manera, una única métrica de performance, por decirlo así. Todo depende de, siempre hay una palabra que es la que me hicieron meme, sticker a mí usualmente, que es un criterio interesante del criterio de computadoras, que es depende. Realmente, en este caso de los aviones, no hay una respuesta para cuál tiene mejor performance. Yo puedo decir, ¿cuál tiene más capacidad? Listo, uno. ¿Cuál es más rápido? El otro. ¿Cuál me puede transportar más pasajeros por unidad de tiempo? Otro. Entonces depende del cristal con el que se mide cuál va a ser el mejor avión. ¿Se entiende? ¿Cuál avión va a tener mejor performance? Entonces, es muy importante acá quedarnos con dos cosas. Primero, depende. O sea, siempre tienen que ver, nunca se queden con, siempre va a pasar que esto es mejor que esto otro. No, depende del cristal con el que se mide. Y la segunda es que hay cristales buenos, hay cristales malos, hay cristales tuneados, entonces hay que también identificar qué cristal realmente es el que quiero mirar yo. ¿Cuál cristal me conviene a mí usar? Porque también hay una cuestión de subjetividad y siempre hay otra frase hecha que es que la belleza está en el ojo del observador. Entonces lo que para mí puede ser muy conveniente, para ustedes capaz que no. O para algunos de ustedes sí y para algunos de ustedes no. Entonces hay que siempre tener y elaborar ese ojo crítico para poder determinar realmente qué es lo que es mejor performance. ¿Estamos? Y esta es la última. ¿Qué es? Cuando hablamos de ingeniero en computación, nosotros somos ingenieros, ustedes van a ser ingenieros en computación, no van a ser ingenieros en aeronáutica. Entonces, en computación, ¿qué es lo que es performance? Nosotros tenemos 3 métricas fundamentales. Y las 3 métricas fundamentales son tiempo, tiempo y tiempo. O sea, cuando hablamos de performance en computadoras, siempre hablamos de tiempo. Entonces, no me interesa autonomía, no me interesa el costo me interesa, pero por otro lado, es otra P. Pero cuando hablamos de performance, es tiempo. Eso les tiene que quedar totalmente claro. Y el tiempo lo podemos ver en dos aspectos, latencia y productividad. Pero ya estos conceptos de latencia y productividad ya los empezamos a trabajar la semana que viene.
la clase que viene, que es la semana que viene el lunes, si es que les parece. Yo dejaría ahí esas preguntas y esos conceptos pendientes. No sé si alguno tiene alguna pregunta y alguno quiere consultar algo o haya quedado alguna duda. Ahí Jonás pregunta si el consumo tampoco. El consumo sí, pero el consumo es otra P, es la tercera P. Entonces, por eso yo digo que dejo de lado el price y dejo de lado el power, pero cuando hablo de performance, lo único que me interesa es tiempo. Claro, cuando yo digo esta computadora tiene mejor performance que la otra, lo que estoy diciendo es que ejecuta un programa en menos tiempo. Bueno, entonces para ir cerrando, si no hay más preguntas, eh, ¿se entendió la clase de hoy? ¿Les pareció bien? No todo lo que vimos está en el libro, eso quiero aclararles. Por ejemplo, el ejemplo que se cae de Maduro es todo lo que hablamos de Wafer Scale Integration, no está. Algunos de los gráficos que trabajan con 7 nanómetros y 5 nanómetros tampoco están en el libro, por simplemente la cuestión de que el libro es del año 2017 y por supuesto se escribió un poco antes y todavía no había procesadores de 7 nanómetros y no se trabajaba en 5 nanómetros en esa época. Pero igual el libro tiene gráficas más o menos hasta el 2010, 2012, por ahí, y las tendencias son las mismas, los factores de escala de reducción son los mismos, etcétera. Solamente yo les mostré en el dispositivo un dato un poco más actualizado y mostré que se mantienen todas las tendencias y todas las características que vimos. Bueno, si el lunes es feriado, es buena la pregunta de Jonás, el lunes no tenemos clase, el lunes es feriado, no era feriado, lo hicieron feriado cuando lanzaron la cuarentena. Yo, qué sé yo, por mi parte, yo digo que aprovechemos el lunes y tengamos clase, o sea, estamos todos, o deberíamos estar todos encerrados en la casa, espero que ninguno de ustedes esté saliendo. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es terrible levantarse el lunes antes de las 8 de la mañana, pero yo creo que en el fondo es lo mejor, digamos, o sea, estamos sin hacer nada. Mi propuesta es que tengamos clase, digamos. Claro, exactamente. Hay varios que dicen que tengamos, que no tienen nada que hacer. También Franco plantea que es muy raro el concepto de feriado en una cuarentena donde no podemos salir. Entonces yo también estoy de acuerdo con que el lunes que haya clase, digo, que nos veamos el lunes a las 8 como, como venimos haciendo. Digo. Voy a ir cerrando la presentación. Y bueno, ya con esto yo diría que cortemos. Gracias por estar a los casi 30 que estuvieron hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana. No van a poder salir o no deberían salir. Tomar sol en la casa puede ser medio aburrido, pero igual traten de divertirse, traten de encontrarse virtualmente y bueno, que tengan igual un lindo fin de semana y nos vemos el lunes a las 8 por el mismo canal. Listo. Chao, hasta luego. Voy a aprovechar y voy a ir cerrando la grabación.